todo aquello también tendrá su recompensa. Y el deseo de Dios es de que cada uno de nosotros pensemos en que lo que emprendamos no sea de bendición solo a nosotros, sino a todos aquellos que nos rodeen. Gloria al Señor. Se debe buscar la bendición y la dirección de Dios en todas las cosas desde el principio de la vida. La situación es de que muchos anduvimos lejos de Dios por mucho tiempo, pero hubo un momento cuando Dios nos miró, y cuando nos vio tal como éramos, y así nos llamó, así nos perdonó, así nos recibió. No lo buscábamos nosotros, pero Él tuvo a bien tomarnos y hacernos sus hijos. Y lo que ha hecho en la vida de nosotros es algo grande. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios ha hecho una transformación en la vida de nosotros. Ha hecho un cambio total. Alabado sea el Señor. Jesús conocía nuestra vida. También conocía la vida de sus discípulos. Antes de llamarlos, Él sabía cómo era su carácter. Él sabía que no tenían educación. Él conocía sus errores y sus virtudes. Pero Él así los llamó. Alabado sea el Señor. Entonces ellos no podían aparentar ser alguien importante delante del Señor, porque Él sabía que eran personas comunes. Algunos de los del pueblo los llamaron personas del vulgo. Entonces hay personas que aparentan ser lo que no son, y es posible que engañen a algunos, pero resultan engañándose a ellos mismos, porque a Dios nadie los puede engañar. A Dios nadie los puede engañar. Entonces las apariencias, hermano, pueden hacer mucho daño, no solo a la iglesia, sino a uno mismo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios. En la capital de Rumania se llama Bucarest. Es una capital muy elegante, la formaron, gloria al Señor, aleluya, con mucha belleza. Y cualquiera de las personas que pasa enfrente de esa capital se da cuenta de unos edificios tan grandes, tan bien formados. Y naturalmente impresionan a cualquier persona que pase. Pero la situación es de que cuando se da, gloria al Señor, una vuelta por atrás del edificio, hay muchas casas de pobres, de gente oprimida. El gobernante de esa nación oprimió tanto a su pueblo y alcanzó mucha riqueza para sí mismo. Pero hubo un momento cuando el pueblo ya no aguantó, y ese pueblo se levantó, y cuando lo tomaron a él, lo ejecutaron. Y no solamente lo ejecutaron a él, sino que ejecutaron también a su esposa y a sus hijos. Hubo una pérdida terrible, gloria al Señor, porque la ambición lo llevó a él a querer ser algo grande, gloria a Jesús, sin importarle pasar por sobre la gente. Y cuando eso sucedió, definitivamente entendemos que él fue el que arrastró a toda su familia. Entonces cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber que nuestro deseo debe ser un deseo impulsado por el Espíritu de Dios, que cuando estamos dentro de la iglesia debemos desear hacer cosas buenas para Dios, y que nuestra familia, gloria al Señor, aleluya, también goce de las bendiciones que vamos a recibir de parte de Dios, si verdaderamente le estamos sirviendo de todo corazón. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Entonces el estilo de este líder fue un hombre, gloria al Señor, aleluya, que quiso, bendito sea Dios, aleluya, oprimir a todos para él sobresalir. Dentro de la iglesia nosotros no podemos tomar un liderazgo para que nos vean los demás más alto que ellos, gloria al Señor, sino que el liderazgo que nosotros debemos de tomar, nuestro tipo, nuestro ejemplo, debe ser Jesucristo. Él es el que debe de poner en nuestro corazón el deseo de hacer las cosas para la gloria de Él. Alabado sea el Señor. El estilo de liderazgo de este hombre no le importó pasar por sobre toda la gente, e hizo mucho daño, gloria al Señor. Entonces cuando Dios nos da la bendición de trabajar en un liderazgo, porque los liderazgos vienen de parte de Dios, debemos de tener cuidado de no elevarnos a una altura que nos haga pensar que somos más grandes que otros.
porque todos los que dirigen nos vemos tentados de alguna manera a causa de nuestra humanidad, de colocar el orgullo, la posesión y el poder delante del bienestar de los demás. Y es ahí donde nosotros debemos de recapacitar, porque Dios en su infinita misericordia nos trae desde abajo. Empezamos siendo nada, gloria al Señor. Sencillamente recibimos a Dios y en su misericordia nos salva. Y de ahí Dios empieza a enseñarnos por medio de maestros. Y de ahí vamos creciendo, gloria al Señor, y vamos obteniendo algún privilegio. Y gloria a Dios por lo que ya somos pastores, pero hemos pasado, bendito sea Dios, un sinfín de situaciones difíciles. Y gracias a Dios hemos llegado hasta aquí. Pero vienen otros creciendo también, bendito sea el Señor. Y nosotros los pastores podemos decirles que el liderazgo no es fácil, pero que es una bendición servirle al Dios eterno. Podemos decirle que se requiere de la gracia de Dios para poder enfrentar los problemas, para poder enfrentar las situaciones. Hay gente dentro de las iglesias que están con nosotros, pero ellos no, bendito sea Dios, no nos aceptan, pero están ahí. Y a esa gente también hay que amarla. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Con esa gente hay que trabajar también. Con esa gente, bendito sea Dios, aleluya, hay que pedirle a Dios, hermano, de la gracia para poder ganarse la confianza de ellos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Señor. ¿Cuántas experiencias uno vive, hermano, en el pastorado? Gloria a Jesús. ¿Cuántas experiencias viven los evangelistas, los ministros? Gloria al Señor. Se pasan varias situaciones. Estando yo trabajando en San Bernardino como pastor, gloria al Señor, cuando yo llegué había sucedido una situación económica ahí, como $40,000 se habían desaparecido. Yo llegué de pastor a ese lugar y pastorear una iglesia en esa situación era difícil, pero Dios me dio de la gracia, gloria al Señor, y empecé a trabajar, bendito sea Dios. Pero había una situación de pecado adentro. Gloria al Señor. Lo que ministraban era una familia. La esposa fumaba, tocaba el piano, él era el que tocaba la guitarra, los muchachos no estaban bautizados, los que tocaban el bajo. Y ella, alabado sea Dios, andaba mal por allá afuera, gloria a Jesús. Y era difícil, mas sin embargo tuve que actuar cuando tomé un poquito de autoridad y tuve que poner disciplina. Entonces el varón se volteó y fue una persona por la que más tuve que orar, porque después de eso él sufrió una situación, hubo quebrantamiento de matrimonio, él se quedó solo con sus 2 hijos y hubo que trabajar fuertemente con él. No me aceptaba, pero yo trabajé con él. No me aceptaba, pero lo visitaba. No me aceptaba, pero lo invitaba a comer. Y poco a poco me empecé a ganar la confianza de él. Y después ser una persona, hermano, amigo, gloria al Señor, aleluya, del pastor. Porque cuando uno, hermano, está pastoreando, no puede tener enemigos. No puede hacer uno que todos piensen como uno piensa, sino que uno tiene que hacerse a la manera de los hermanos para irse ganando la confianza. Hay que echarles el hombro. Aunque no lo acepten a uno, de vez en cuando hay que abrazarlos. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces no es fácil el liderazgo. Si alguien está queriendo empezar un liderazgo y piensa que es para enaltecerse, eso no es así. El liderazgo es para servir. Para eso es para lo que Dios nos llama. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Entonces Jesús, gloria a Jesús. Jesús observó la situación en sus discípulos, porque ellos están obrando, gloria a Jesús, como la gente de afuera. Cuando Él ve que vienen aquellos 2 y le dicen, Señor, el día que tú vengas en tu reino, yo quiero estar a tu derecha y mi hermano a la izquierda. El Señor rápidamente se dio cuenta de que ellos no estaban tomando en cuenta a los demás, sino que ellos estaban obrando de una manera, gloria al Señor, egoísta. Ellos querían estar cerca del Señor, pero no les importaba a los demás.
Entonces el Señor Jesús ve que ellos están obrando como aquellos. Por eso es de que trae, bendito sea Dios, ¿verdad? Esta parábola habla de los reyes de allá afuera, que ellos hacen lo que ellos quieren para poder alcanzar señorío. Gloria a Jesús. Pero dentro de la iglesia no se trabaja de esa manera. Dentro de la iglesia se trabaja, hermano, gloria al Señor, aleluya, con gozo, con alegría, con amor, con dedicación, con paciencia, para que la gente que va llegando, hermano, vea que verdaderamente hay gente dentro que está dispuesta a ayudarles, que está dispuesta a soportarles, porque viene mucha gente, hermano, dolida, viene mucha gente enferma, viene mucha gente, hermano, sangrando, y los que estamos adentro tenemos que ayudarles. Tenemos que sacarnos, bendito sea Dios, el corazón para entregárselos y hacerles entender que verdaderamente Dios nos ha puesto aquí con un propósito, para que la gente que va llegando reconozca, hermano, que hay una iglesia que verdaderamente ama, que hay una iglesia que verdaderamente tiene a Cristo dentro de ella. Alabado sea el nombre del Señor. Maravilloso Dios, aleluya, gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, gloria a Jesús. El liderazgo del Señor fue un ejemplo. Aunque Jesús poseía un asombroso poder, nunca lo utilizó para impresionar a alguno, mucho menos para enseñorearse del pueblo. Él vivió un espíritu diferente, y como el Espíritu de Dios está en la vida de nosotros, nuestro liderazgo tiene que ser diferente. No puede ser un liderazgo como el liderazgo de allá afuera. Está bien, en un trabajo muchas veces le exigen a uno que sea fuerte, bendito sea Dios, que sea exigente. Pero dentro de la iglesia es diferente, mis hermanos. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya, bendito sea Dios. Entonces los líderes que siguen el modelo del liderazgo de Cristo trabajan en cualquier área hasta terminar la labor. Servir es la meta de un líder que tiene a Cristo en su corazón como su maestro. Los puestos altos no deben reemplazar ni el brío, gloria al Señor, ni la toalla, que son símbolos de servicio. Todos nosotros, hermanos, tenemos que entender, gloria al Señor, que tenemos que hacer un trabajo excelente dentro de la iglesia, porque la iglesia es la iglesia de Jesucristo. No es cualquier empresa, bendito sea Dios. Este es un organismo, gloria al Señor, que va creciendo, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces nuestro carácter no se exterioriza con el buen vestir. Está bien venir con corbata, venir con saco, venir, hermano, bien vestido, pero nuestro carácter no se refleja por lo que nosotros vestimos. Nuestro carácter se refleja, hermano, por lo que somos. Alabado sea el Señor. Alabado sea Dios, aleluya, gloria al Señor. No se refleja por el léxico que utilicemos al hablar. Es nuestra participación en el trabajo y nuestro amor hacia los necesitados de nuestro servicio el que va a dejar ver cuál es nuestro verdadero carácter cristiano. Es ahí, hermano, donde la gente se va a dar cuenta que verdaderamente Cristo está en cada uno de nosotros. Nuestra manera de ser. ¿Cómo se conoce una persona? Una persona se conoce dialogando con ella. Una persona se conoce cuando uno, hermano, gloria al Señor, aleluya, toma un tiempo para escucharle, bendito sea Dios. Pudiéramos apantallar nosotros desde aquí, gloria al Señor, pero la situación es de que cómo es nuestro carácter, cómo somos nosotros por dentro, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, la fachada de un hombre o de una mujer puede aparentar belleza, opulencia, hermosura, pero eso no exterioriza su carácter, su manera de ser o su manera de actuar. Para poder conocer es necesario conversar, es necesario, bendito sea Dios, conocer a la persona. Entonces, cuando Jesús lo vio a usted, cuando Jesús me vio a mí, gloria al Señor,
no nos vio, bendito sea Dios, aleluya, como la gente nos veía allá afuera. Yo fui un alcohólico. La gente no me tenía confianza, ni mi misma familia. Entonces cuando el Señor Jesús me vio, Él no me vio como estaba, bendito sea Dios, sino que Él vio, gloria al Señor, lo que Él podía hacer de mi persona. Él le vio a usted de la misma manera. Y Él empezó a trabajar en la vida suya. Le trajo a sus caminos. Y desde ahí el Espíritu Santo ha ido trabajando a través de la palabra. Usted no es el mismo. Usted ha cambiado, gloria al Señor. Dios ha hecho una transformación en su vida. Lo que ahora somos, hermano, aleluya, no se asemeja a lo que éramos antes. Por eso cuando el Señor llamó a sus discípulos, la gente pensaba de esto no va a poder sacar nada bueno, gloria al Señor. Pero el Señor sabía que iba a hacer algo grande de ellos, bendito sea Dios. La gente los tenía como cualquier cosa, pero el Señor los estaba viendo ya predicando. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Porque cuando Dios llama a algo, hermano, o llama a alguien, o llama a alguno, bendito sea Dios, aleluya, lo llama, pero ya Él ha trazado, aleluya, la obra que va a hacer en aquella persona. Él es el que nos pone en el torno, Él es el que nos da la forma, Él es el alfarero divino. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Él es el que transforma nuestra vida, nuestra manera de ser. Él es el que trabaja en nosotros. Por eso es de que cuando ya estamos dentro de los caminos de Dios, hay gratitud en nuestro corazón. Porque Dios ha hecho una transformación en la vida de nosotros. Cada uno de ustedes tiene su testimonio de donde Dios lo sacó. Pero vea hacia ahora dónde lo tiene. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces fue Dios, hermano, el que tuvo a bien tomarnos de donde nos sacó. De ahí de donde estábamos, de ahí Dios nos tomó e hizo una pieza como Él quiso hacerla. Y todavía sigue trabajando en nosotros. No ha terminado contigo, dígaselo a su hermano, no ha terminado contigo. Dios todavía tiene algo para hacer en tu vida. Dios sigue trabajando en ti. Tienes que creerle a Dios. Tienes que abandonarte en sus brazos. Tienes que dejar que te pongan el torno. Tienes que irte quitando todavía algunas cosas que tienes dentro de sí. Pero Dios lo va a ir quitando. Porque Dios te necesita en su obra. Y para utilizarte, tienes que estar como Él quiere que estés. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Entonces, cuando Jesús me vio, no vio a un simple borracho, no vio a un simple pecador, no vio a una persona inservible, desdichada. Vio algo más que eso. Aleluya. Él vio algo en mí. No me vio como me veía la gente. Jesús me vio como mira el Padre eterno, como mira el alfarero divino, como Él sabía que podía sacar algo bueno de este hombre. Él me formó y todavía sigue trabajando conmigo. Dios no ha terminado. Todavía sigue haciendo muchas cosas que yo todavía no he experimentado, pero Él las sigue haciendo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso el propósito de Dios en esta noche, gloria a Jesús, es de dejarles entender a ustedes que Él sigue necesitando líderes. Él sigue necesitando gente, sigue necesitando personas que se dejen utilizar, que sean dóciles a lo que Dios quiere hacer. Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces la fachada puede ser hermosa en nosotros, pero nuestro carácter puede estar afectando a nuestra familia. Si nosotros, hermanos, dentro de nuestra casa no estamos siendo de bendición, estamos afectando a nuestra familia. Entonces, ese carácter que tenemos que ponerlo en la mano de Dios si es que lo que estamos haciendo no está bien delante de Dios. Si nuestra familia no ve en nosotros lo que nosotros creemos que somos, definitivamente, hermano, estamos afectando a la familia. Pero Dios, hermano, quiere que cada uno de nosotros entendamos que la gracia nos la va a dar Él para poder ser lo que somos dentro de la iglesia, lo seamos también en nuestra casa. Y que la familia vea, hermano, un verdadero cristiano en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Dios tiene que intervenir en nuestra vida si es que estamos afectando en algo a lo que nos rodea. Puede ser que estemos atrapados en las redes de nuestra autosuficiencia,
Pero Cristo nos dice que la dejemos a un lado y que Él nos va a hacer pescadores de hombres. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando Él llamó a los discípulos, Él tuvo que trabajar 3 años con ellos. No fue nada fácil. Dentro de ellos habían diferentes caracteres, pero el Señor conocía el carácter de cada uno de ellos. Cuando nos llamó a nosotros, Dios conocía lo que nosotros éramos. Pero Él ha ido trabajando. No tenemos el mismo carácter los que estamos aquí. Pensamos diferente, pero el Espíritu de Dios está en la vida de nosotros, aleluya. Y es el que está trabajando en cada uno de los que estamos en este lugar. Dios está necesitando hombres y mujeres que quieran trabajar para su obra, que quieran darse y que puedan ser de bendición dentro de la iglesia. Está esperando que cada uno de nosotros entendamos que nos está necesitando. Entonces, gloria al Señor. El sacrificio del Señor Jesús sirvió para unir, gloria a Jesús, a cada uno de aquellos que estábamos desligados. Pero lo que hemos recibido a Cristo, hermano, hemos venido a formar una familia. Y esta familia, bendito sea el Señor, aleluya, tiene que ser una familia de respeto. Aunque tengamos un liderazgo, vamos a ser de la misma estatura de los demás. No vamos a creernos más que los demás, gloria al Señor, sino que vamos a ser, bendito sea Dios, aleluya, amables. Vamos a ser personas que vamos a agradecer a Dios por la bendición que nos ha dado de ser líderes. Y ese liderazgo, hermano, tiene que ser para motivar a otros a que también sientan el deseo de trabajar en la obra del Señor. Alabado sea Jesús. Jesús sacrificó su comunidad, sus deseos, para servir al pueblo a quien había sido enviado. Él quería demostrar a sus discípulos que el liderazgo en el reino de Dios tenía que ver con el servicio y no con el poder. Eso es el liderazgo dentro de la iglesia. Es servir. Los pastores estamos para servir. Los diáconos están para servir. Los que están al frente de alguna sociedad están para servir. Y cuando uno sirve, hermano, Dios lo va promoviendo. Es Dios el que va viendo el trabajo de cada uno de nosotros. Acuérdese que Dios necesita pastores, Dios necesita evangelistas, necesita maestros, misioneros. Y de aquí Dios puede sacar mucho de ellos. Es cuestión de tiempo. Es cuestión, bendito sea Dios, de que nos dispongamos. Y que le digamos al Señor, Señor, si quieres utilizarme en algo, yo me pongo en tus manos para que tú me des la gracia para poder entender qué es lo que estás deseando de mi persona. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea Dios. Entonces, el Señor Jesús estuvo 3 años con ellos, pero ellos todavía no habían aprendido. Alabado sea el Señor. Entonces allá en la Santa Cena, el Señor tuvo que darles una enseñanza. Cuando se celebraba, bendito sea Dios, aleluya, un lavado de pies. Era el hombre de la jerarquía más baja de la casa que tenía que lavarle los pies a los demás. Pero la situación es de que ninguno de los apóstoles se sintió inferior al otro, sino que se mantuvieron en su misma estatura y se miraban los unos a los otros para saber quién era el que le iba a lavar los pies. Cuando el Señor Jesús vio que ninguno de ellos se motivó a hacerlo, Él se levantó y tomó el hebrillo y tomó la toalla y empezó a lavarle los pies a ellos. Con eso Él les estaba dando el ejemplo, gloria al Señor, y les dijo que ellos eran dichosos si hacían eso, si lo ponían por obra. Era la única manera como ellos podían entender que necesitaban humillarse. Entonces el Señor trató con ellos. Por eso cuando los vemos a ellos allá en el monte de la transfiguración, ahí ellos estaban viendo la gloria del Señor. Tenían que reconocerlo tal como Él era, gloria al Señor. Lo conocían como un profeta. No se habían convencido de que fuera el Mesías.
Pero ahí en ese monte el Señor se transfiguró. Y en esa transfiguración ellos vieron, vieron, gloria al Señor, la divinidad de Jesús. Y no solo lo vieron a Él, sino que vieron a Moisés y vieron a Elías. Entonces eso hizo que ellos despertaran, gloria al Señor. Porque si ellos iban a predicar el Evangelio, ellos tenían que conocer bien al Señor. Por eso cuando bajaron de ahí, gloria a Jesús, el Señor les preguntó, ¿qué dicen los hombres del Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan, otros dicen que eres algún profeta. Pero Él les dijo, está bien que el pueblo piense así, que ellos tengan, gloria al Señor, aleluya, ese concepto de mi persona. Pero ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? Alabado sea Jesús. Si ellos iban a seguir el trabajo que Jesús estaba dejando, ellos tenían que conocer bien a Jesús. En una iglesia, si no se conoce bien a Jesús, una persona que no ha tenido su encuentro personal con el Señor, muy difícil puede testificar. Es difícil que pueda predicarle a otra persona, porque para predicar la palabra de Dios se necesita haber tenido un encuentro personal con el Señor. Por eso cuando ellos bajaron, Dios tuvo que revelarle a Pedro quién era Jesús. Y Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dios tuvo que revelárselo para que ellos tuvieran un concepto verdadero de quién era Jesús, para que cuando ellos salieran a predicar la palabra pudieran hablar, bendito sea Dios, del Antiguo Testamento, pudieran hablar de Isaías 53, pudieran hablar del Salmo 22, pudieran hablar de Isaías 9, y pudieran hablar de que todas aquellas profecías se cumplían en Jesucristo. Por eso es que cuando ellos empezaron a predicar después de la muerte de Jesús, el liderazgo era diferente. El Espíritu de Dios los había llenado y ahora ellos tenían la autoridad para predicar porque habían visto a Jesús, aleluya, resucitado. Y cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, uno tiene que obtener un cambio. Dan deseo de testificarle a la gente que algo ha pasado en uno. Dan deseo de gritar a los cuatro vientos que algo sucedió en la vida de uno. Dan deseo de decirle a la gente que se convierta y que sienta lo que uno está sintiendo. Porque el Espíritu de Dios ha venido a la vida de nosotros. Yo llegué tuberculoso a la iglesia. Predicaron la palabra, decían que la vida le pertenece a Dios y que hay muchos que la destruyen. Yo estaba tuberculoso por mi alcoholismo y me encaminé al altar. Y allí en el altar tuve mi encuentro con Dios. Yo sentí que algo me rodeó, algo descendió en mi coronilla. Cuando eso llevaba a mis pies, algo tocó mis pulmones. Aquellos pulmones se sanaron, alabado sea Dios. Yo sentí la sanidad de Dios, sentí el perdón de Dios. Quería gritarle a la gente que algo estaba pasando conmigo. Cuando yo salí a la calle, quería gritarle a todo el mundo. Es que cuando Dios hace una obra en la vida de uno, uno quiere testificar. Uno quiere contarle a la gente lo que Dios ha hecho. Por eso es de que el Señor desea que cada uno de los que estamos en las congregaciones seamos convertidos, que verdaderamente tengamos ese encuentro personal con Él, para que podamos testificarle a los de afuera. Porque hay mucha gente dentro de las congregaciones que no han tenido un encuentro personal con Dios. Hay muchos adolescentes que no han tenido esa experiencia, que posiblemente crecieron en un hogar cristiano, pero como Samuel no conocen la voz de Dios. Por eso los sacerdotes o los pastores tenemos que decir a los adolescentes que tienen que tener su encuentro personal con el Señor, que tienen que humillarse delante de Dios, que tienen que recibirlo como su Salvador, para que ellos se conviertan también en predicadores de la palabra. Como líderes Dios nos va a utilizar siempre y cuando nosotros nos pongamos en sus manos, y va a hacer cosas grandes el Señor, alabado sea Dios. Por eso cada uno de los que estamos aquí no podemos menospreciarnos. Hay gente que piensa que no sirve para nada, y a veces el diablo viene y lo abraza y le dice: yo estoy de acuerdo contigo, no sirve para nada. Pero nosotros tenemos que levantar nuestra autoestima. Usted ha sido lavado con la sangre de Cristo. Usted fue llamado por Dios. Ha sido Dios el que le ha dado la bendición de ser salvo.
Y tenemos que levantar nuestra autoestima. No podemos ir caminando con la cara hacia abajo, gloria al Señor, porque el enemigo va a querer tenernos así. Pero la situación es de que nosotros tenemos que levantar el rostro y darle gracias a Dios en todo tiempo por lo que ha hecho. Aleluya. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Y lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros, nadie lo puede hacer allá afuera. Por eso la iglesia es algo especial, hermano. Donde nos reunimos a adorar a Dios. Nos reunimos a cantarle. Nos reunimos para sentarnos y escuchar con atención la palabra. Porque de una u otra forma Dios nos va a ministrar. Dios nos va a hablar. Dios se va a glorificar en la vida de nosotros. Alguien que está enfermo puede salir sano para la gloria de Dios. Alguien que está herido, gloria a Jesús, puede salir vendado con la venda del Espíritu Santo. Algo va a hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que entender que cuando llegamos a la casa de Dios debemos de entregarnos, aleluya. Decirle a Dios, te necesito. Yo reconozco que estoy pasando por una situación difícil. Tenemos que ser honestos con Dios. Y cuando alguien nos pregunte cómo está, si venimos mal, digamos, le vengo mal, necesito la oración. No podemos venir a pantallar a la gente, gloria al Señor, a creer, bendito sea Dios, que estamos bien cuando no lo estamos. Pero cuando llegamos a la casa de Dios, hermano, es aquí donde Dios puede obrar. Es aquí donde puede ministrarnos. Es aquí donde Dios puede sanarnos. Es aquí donde Dios puede exhortarme a mí, gloria al Señor, y decirme, no estás bien, Juan José. Alabado sea Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es de que hay que venir, hermano, con un corazón abierto. Cuando uno viene al altar debe ser honesto con Dios, hermano. Yo he venido a llorar muchas veces. Porque a veces la gente piensa que los pastores no han pasado por situaciones difíciles. Pues la situación, hermano, llegamos a momentos de dificultad, a momentos duros. He pasado tantos, gloria al Señor. En una ocasión encontré a mi hijo mayor endemoniado. Se había drogado. Y oí música. Me desperté en la mañana, oí música en el cuarto de mi hija. Pero cuando salí, mi hija estaba durmiendo en la sala. Y cuando yo entré al cuarto, mi hijo estaba enculiado en una esquina y había puesto un montón de peluches alrededor. Y desde que yo entré, me vio así, con los ojos hacia arriba, y me dijo, mira cómo tengo a tu hijo. Y me cortó totalmente porque yo me acababa de levantar. Y me dijo, y tú no puedes pasar estos muñecos, tú no puedes entrar aquí, porque no tienes poder. Y entonces yo con ganas de llorar, con ganas de gritar, me empecé a pasearme en el cuarto, a pasearme. Señor, por favor, ayúdame. Señor, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo voy a entrar ahí. Señor, por favor, ayúdame. Y cuando sentí que aquel fuego vino, hermano, alabado sea Dios, entré y le puse la mano y en el nombre de Jesús, y pegó un grito, bendito sea Dios, y el enemigo se fue. Y él quedó ahí, gloria al Señor. Pero eso me marcó. Yo quería entregar el ministerio. Llegué a mi reunión con el ejecutivo y le dije, quiero entregar la iglesia. Y ellos me dijeron que no la entregara, porque eso era lo que quería el enemigo. Así de que viví una situación muy difícil. Y en otra ocasión, le dejé mi carro a mi hijo. Mi esposa me decía, me voy a ir a rentar un apartamento, porque mi hijo nos robaba todo. Todo. Un descuido nos sacaba dinero. Y mi esposa me dijo, si él no se va, yo me voy. Y le dije, démosle otra oportunidad. Pero nos volvió a robar y ella fue a rentar un apartamento. Y yo me quedé en la casa que estábamos pagando. Y estando ahí, le conseguí trabajo en carpintería. Yo fui a una reunión a Phoenix en bus. Y le dejé mi carro y toda mi herramienta. Cuando regresé me lo había vendido todo menos el carro.
Y entonces le dije, te me vas de la casa. Se fue, pero me quedó el otro muchacho, el segundo. Y este muchacho, el segundo, llegó borracho un día. Y entonces yo le pedí que me ayudara, era día de pago, que me ayudara con lo de la renta. Y me dijo, si algún hermano viviera aquí no le cobrara renta. Y me agarró mi estéreo y me lo tiró y me insultó y se fue. Me quedé solito en la casa y caí en una depresión. Entonces yo no tenía servicio, estaba empezando la iglesia que tiene el hermano Jairo. Yo no tenía servicio y le dije, Dios mío, tú tienes que hablarme hoy, yo voy a salir, voy a ir a una iglesia. Tienes que hablarme porque yo no voy a pasar esta situación. Me siento muy débil, Señor. Y me fui y entré a una iglesita donde habían como 8 hermanitas con su velo. Y dije yo, aquí no, y me fui. Llegué a otra, estaban cerradas, tuve que regresar a esa misma. Ya habían como unas 15 personas, tenían campaña de damas. Y entré así, sin camisa nada más, sin corbata, sin nada, en camisa nadie me conocía. Y llegué a llorar al altar, a llorar. Dios mío, ten misericordia, Padre. Cuando ya iban a predicar, le entregaron la parte al evangelista. Y el evangelista predicó, gloria al Señor, en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y empezó el hermano a predicar para mí, para mí, para mí. Y Dios empezó a levantarme, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando terminó de predicar, él dijo, quiero orar por las necesidades que hay, pero antes quiero orar por el siervo de Dios, porque Dios tiene palabra para él. Alabado sea el Señor. Y cuando llegué, Dios empezó a ministrarme y me dijo, el dolor que tú sientes, yo lo siento. La tristeza que traes, yo la tengo. Pero esta situación que estás viviendo va a pasar. Alabado sea el nombre del Señor. Salí sano de ahí. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Alabado sea el nombre de Jesús. No hay cosa más linda que escuchar la voz de Dios, que creer que Dios tiene la solución para nuestros problemas. Dios es el único, hermano, que conoce la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios está necesitando personas que se abandonen en sus brazos, que crean que verdaderamente puede hacer grandes cosas. Porque todo lo que Dios hace es bueno para la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Bendito sea Dios. Cuando estaba, gloria a Jesús, en una situación de dificultad también, recuerdo que pasé una situación tan dura porque tenía como 15 días enfermo. Yo no podía levantarme, me levantaba y me iba de boca. Y entonces en esa ocasión yo había dedicado un cuartito para el Señor para orar. Habían ido los hermanos a ungirlo. Iba a dejar de estudiar por la enfermedad. Y en esa ocasión, bendito sea Dios, me fui arrastrando hacia donde estaba mi cuarto de oración y me hinqué. Hincado empecé a ver una montaña, y de esa montaña se desprendieron unas rocas muy altas y venían a caer donde yo estaba. Y entonces hubo algo como vidrio, como una cúpula de vidrio que se puso así encima de mí, y esas rocas cayeron y se hicieron pedacitos. Entonces de repente venía una carreta con caballos, pero no venía nadie manejándolo, y venía directamente a donde yo estaba, y apareció aquí una mano gigante y lo hizo a un lado. De ahí venía un oso así gigante echando babas y con sus garras hacia donde yo estaba, y esa misma mano lo aventó hacia allá. Y de repente empecé a ver una caída de agua así. Estaba la caída de agua, venía en alto, caía, pero conforme eso se iba acercando no era agua, sino que eran flores. Era una cosa muy linda. Después vi un terreno así con un cerco como de tela típica, y había un kiosco, y en el kiosco había un personaje sentado, y había mucha gente vestida de blanco y había nieve adentro. Y después de eso oí una voz que me dijo, ve y prende la radio. Y me vine arrastrando, gateando. Llegué a la sala y ahí prendí la radio y estaban terminando un mensaje.
Y cuando estaban terminando el mensaje, el predicador dijo: quiero orar por todas las necesidades que hay, pero antes quiero orar por los enfermos. Ponga su mano sobre la radio en señal de fe, que Dios le va a sanar en esta noche. Y cuando yo puse mi mano en la radio y él empezó a orar, yo sentí que entró electricidad en mi mano. Y Dios me sanó. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Y de ahí en adelante fue una victoria gloriosa. Quiere decir, hermano, que de una u otra forma Dios se va a presentar a la vida de nosotros, siempre y cuando nosotros confiemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Bendito sea Dios. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, gloria al Señor. Si nosotros no buscamos la voluntad de Dios, siempre habrá algo de dictador dentro de nuestro corazón. Y la gente se dará cuenta por nuestro orgullo y por nuestra vanagloria. Entonces no debemos de tomar el liderazgo como una posición de reconocimiento o de poder, sino que solamente somos servidores. Eso es lo único que somos, servidores. Que Dios nos enseñe, hermanos, a que lo que hagamos, lo hagamos con todo nuestro corazón. Dentro de la iglesia se necesita gente para limpiar la iglesia. Se necesitan personas, hermanos, que reciban a los que vienen de afuera. Usted sabe, hermano, que cuando uno viene por primera vez, uno no sabe lo que hay ahí. Y la impresión que le demos a esa gente, hermano, es la que va a hacer que se queden o se vayan. Y tenemos que recibirlos con todo el corazón, aleluya, bendito sea Dios. Entonces, los que toman posesión para ser vistos siempre despertarán celo, división y toda clase de abuso. Al contrario, el estilo de liderazgo de Cristo es humilde, es afectuoso y dedicado a las necesidades de los demás. Si seguimos el modelo de Jesús, Él nos convertirá en canales de bendición para nuestra familia, para nuestros amigos y para nuestros vecinos. No nos menospreciemos. Tratemos la manera de darnos el valor que Dios nos da. Hagamos el trabajo con alegría, con gozo. Dejemos que Dios nos utilice como Él quiere hacerlo. Y a la postre nosotros, hermanos, vamos a ser bendecidos. Alabado sea el Señor, aleluya. El enemigo va a tratar la manera de decirnos que no servimos para nada. Pero siempre, hermanos, aleluya, Dios nos va a hacer entender que nos ha escogido con un propósito. Usted está aquí con un propósito. Amén. Dios nos ha alcanzado. Amén. Alabado sea Dios, aleluya. Esta anécdota la aprendí del hermano Mario Porras y me gustó, por eso la llevo siempre donde predico. Porque hay gente, hermano, que piensa que no sirve para nada. Cuando yo llegué a la iglesia, hermano, yo tenía un montón de complejos. Eso me llevó al alcoholismo. Porque a mis 13 años yo no podía conversar con mis amigos. Yo estaba con mi mirada siempre hacia abajo. Y cuando yo me tomé un trago, aparentemente me liberó y pude hablar con ellos. Y yo dije, esto me liberó, pero no, me encadenó porque me volvió un alcohólico. Entonces cuando llegué a la iglesia, llegué con esos complejos tan difíciles. Pero cuando el Señor me alcanzó, arrancó todos esos complejos. Fui diferente. Tengo el 2º grado de primaria. Es todo lo que tengo. No pude estudiar porque mi papá nos dejó cuando yo quedé de 7 años. Lustraba zapatos, vendía periódicos. Y eso fue lo que me hundió. Por eso cuando llegué a la iglesia y Dios hizo lo que hizo, empecé a estudiar en el instituto. El primer año fui de mucho problema para la gente. El segundo año yo vi que Dios empezó a trabajar conmigo. El tercer año me gradué. A los 4 años yo era el asistente pastor. Y al poco tiempo yo salía a pastorear. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la sabiduría la da Dios. Que no importa cómo seamos, no importa la intelectualidad que tengamos o no tengamos.
No nos menospreciemos. Don't put yourself down. Tratemos la manera de dejar que Dios, hermanos, nos levante y que Él haga de nosotros lo que Él quiera hacer. Alabado sea Dios. Esa anécdota es de esas personas, ¿verdad?, que se ponen en los Home Depot a esperar trabajo. Que están esperando trabajo, que alguien los levante para llevarlos a trabajar. Pero atrás de toda esa gente que estaba esperando que alguien pasara, habían 3 personas que tenían defecto. Uno tenía una pata de palo, el otro tenía el pie torcido y el otro era jorobado. Entonces cuando llegó un troque, un americano, le dijo: hey, vengan, tengo trabajo para ustedes. Y corrieron todos los que estaban al frente. No, ustedes no, los que están allá atrás. Y los que estaban aquí atrás vieron todavía más atrás a ver si había alguien más. No, ustedes, vénganse para acá, tengo trabajo para ustedes. Y ellos llegaron y se los llevó. Y cuando llegó, los llevó al campo. Había un campo arado. Y entonces le dijo al de la pata de palo: tú vas a caminar en este surco. Y entonces, como llevaba la pata de palo, iba abriendo los hoyos. Al jorobadito le dio morral con la semilla. Y como estaba agachado, no le costaba ir echando la semilla. Y el que tenía el pie torcido venía atrás cerrando el surco. Alabado sea Dios. Nosotros no tenemos ningún defecto de eso. Y Dios nos puede utilizar. Y si alguno de nosotros tuviera algún defecto, hermano, Dios puede hacer cosas grandes en la vida de cada uno de nosotros. Y es Dios el que nos ha traído a sus caminos con un propósito. Y vamos a dejar que Dios nos utilice. Que Dios haga lo que quiera hacer en la vida de nosotros. Levante su autoestima. Usted tiene un valor incalculable. Dios le ha dado ese valor. Es un valor glorioso. Vale la sangre de Jesucristo. Y en esta noche Dios puede hacer algo en la vida de nosotros. Póngase de pie, por favor.